Bloque 4. España en la órbita francesa. El reformismo de los primeros Borbones. De 1700 a 1788. Parte 2. El absolutismo borbónico. A continuación vemos un dibujo en donde se aprecian los diferentes monarcas borbones que van a gobernar en este periodo. Empezamos por Felipe V, que en 1724 cede su trono a Luis I, que solo va a gobernar durante un año. Su muerte provoca la vuelta de su padre por la escasa edad de Fernando VI, que llega al trono en 1746. La muerte de Fernando VI sin descendencia provoca que su hermano Carlos III, entonces rey de Nápoles II Sicilia, gobierne en España. Finalmente su hijo Carlos IV terminará con este periodo. El absolutismo, centralización y uniformidad. El reinado de Felipe V, 1724-1746. Felipe V va a gobernar a imitación de su abuelo Luis XIV como un monarca absoluto. Es decir, todo el poder va a estar en su persona y lo va a hacer por derecho divino. Entre las medidas influenciadas por la Ilustración tenemos estas. A nivel del ejército se crea un nuevo sistema de reclutamiento imponiendo una serie de levas a la población. A la vez, los antiguos tercios, en donde se combinaban diferentes armas, van a ser sustituidos por los actuales regimientos, infantería, artillería o caballería. El objetivo es crear un ejército permanente y profesional, lo cual supone una importante carga económica para la hacienda. También ministros como Patiño y Ensenada llevarán a cabo la remodelación de la marina, como vemos en el esquema, con un crecimiento que tiene como objetivo devolver la grandeza a la marina española y la creación de nuevos astilleros en el Ferrol, Cádiz o Cartagena. Se lleva a cabo también una mejora de la recaudación fiscal para aumentar los ingresos, como veremos a continuación, y una reforma del sistema administrativo sustituyendo el antiguo sistema polisinodial por un sistema de secretarías de despacho, lo que actualmente llamamos ministerios: Guerra, Marina, Indias, Justicia, Estado o Hacienda. Pero quizás lo más importante de este periodo serán los decretos de nueva planta. Teniendo como antecedente aquel intento hecho por el conde duque de Olivares, el objetivo era uniformar todo el territorio bajo unas mismas leyes, en este caso las leyes castellanas, y acabar con los privilegios de los otros reinos. De esta forma se van a eliminar los fueros en 1707 de Valencia y Aragón, en 1715 caerán los de Mallorca, y finalmente en 1716 los de Cataluña. Solo quedarán vivos los vascos y los navarros, como un premio del monarca por el apoyo de estos territorios a su bando en la guerra de sucesión. Fueros que todavía siguen vigentes de alguna manera en la España actual. A nivel provincial, los reinos son sustituidos por las provincias, controladas por intendentes a nivel civil, y las capitanías generales en el tema militar. Y los municipios serán gobernados por la figura de los corregidores, figuras puestas por el rey. Un caso especial será el control de la Iglesia. El tema de la lucha por el poder entre las monarquías y la Iglesia, el papado, es un tema que parte y tiene origen en la Edad Media, cuando los monarcas y especialmente el emperador eran coronados por el Papa como representante de Dios en la tierra, en cuanto su poder emanaba precisamente de ese Dios. Sin embargo, en la actualidad, por la influencia de la Ilustración que favorecía la importancia de los asuntos civiles sobre los religiosos, aparece este concepto de regalismo, en el cual el monarca asume el derecho a intervenir en los asuntos de la Iglesia nacional por considerar que el clero nacional es súbdito del monarca por ser parte del Estado. En España esto se va a desarrollar de la siguiente manera: por el Concordato de 1737, impuesto al papado, y en el cual el monarca consigue el derecho a designar los cargos eclesiásticos, a la vez que
la hacienda se queda con la recaudación de las rentas de las sedes vacantes y de los tribunales especiales. El regalismo llegará a su máxima expresión con la definitiva expulsión de los jesuitas. ¿Por qué los jesuitas? Porque los jesuitas, como orden regular, estaban sometidos a unas reglas, bajo 3 votos, como toda orden: castidad, pobreza y obediencia. Sin embargo, los jesuitas tenían un cuarto voto, que era obediencia directa al Papa. Eso conllevaba poner la figura del Papa por encima de la del rey. Y será aprovechado por los ministros ilustrados para acusar a los jesuitas de ser conspiradores contra el monarca y enviados por el Papa, y por tanto expulsados, como pasará también en los reinos de Portugal y de Francia. En la política exterior va a haber 2 objetivos. Por un lado, recuperar los territorios que habíamos perdido en Utrecht, y por último, asegurar el imperio colonial. Y 2 fases. La primera fase va a ser la vía armada, lo que llamamos el revisionismo, personificado en la figura del ministro Alberoni, que va a llevar a cabo una visión un poco más violenta y directa, que es ocupar los territorios por la vía armada, ¿vale? De esa manera se va a ocupar Cerdeña y Sicilia, pero va a ser frenado por una coalición europea, de forma que el monarca se da cuenta de que esa vía no va a ser posible, por lo que va a dar lugar a una segunda vía, que es la vía de la negociación, mucho más fructífera, como veremos. Es lo que se conoce como el realismo, a través de los famosos pactos de familia, alianzas con Francia en la intervención de conflictos europeos, de lo cual España siempre va a sacar algún beneficio. En el primer pacto de familia, en 1733, que se produce por la intervención en la guerra de sucesión polaca, España va a conseguir el reino de 2 Sicilias, es decir, la bota de Italia, que va a pasar al infante Carlos, futuro Carlos III. En el pacto de familia de 1743, el segundo, se consiguen los ducados de Parma y Toscana para el infante Felipe. Y finalmente, en el tercer pacto de familia de 1761, en el contexto de la guerra de Francia y España contra Inglaterra en la guerra de los 7 años, se van a recuperar los territorios de Florida, Sacramento y Menorca, solo quedando como punto sin retorno el Peñón de Gibraltar. Estos pactos entrarán en crisis una vez que Luis XVI caiga en Francia por el estallido de la Revolución Francesa. El despotismo ilustrado, el reinado de Carlos III, de 1759 a 1788. Bajo el lema todo para el pueblo, pero sin el pueblo, se representa lo que es el despotismo ilustrado, que no es otra cosa que un monarca con poderes absolutos, pero que esta vez gobierna para su pueblo, y no al revés. Las ideas de este momento serán el uso de la razón como vía de conocimiento, la autonomía del poder político frente a la religión, la tolerancia religiosa, el interés por las actividades productivas y la importancia de la educación para lograr la felicidad y difundir la razón entre la población. Todas ellas ideas ilustradas. En España esa ilustración va a ser siempre de un carácter moderado y va a estar personificada en la figura de los novatores, un grupo de intelectuales y científicos que tienen como objetivo extender la educación y la cultura en España, produciendo avances. Famosos van a ser Benito Feijóo, Gregorio Mayans o políticos como el Conde de Aranda, Jovellanos, Campomanes y Florida Blanca. También va a ser significativo la aparición de instituciones de libre pensamiento como las academias, especialmente la Real Academia de la Lengua o la de Bellas Artes, y las sociedades económicas de amigos del país. Carlos III va a ser conocido como el mejor alcalde de Madrid. ¿Por qué? Él llega al trono desde Nápoles a la muerte de Fernando VI y anteriormente de Luis I, su hermano mayor, y tiene 3 objetivos. Por un lado, mejorar la economía extendiendo las ideas de la fisiocracia y el liberalismo. Por otro, organizar y racionalizar el Estado
impulsando la profesionalización del mismo. Y finalmente, actuar como un rey, ejemplo del ideal ilustrado. En su primera etapa, Carlos III va a traer ministros de su antiguo reino de Nápoles. Eso va a provocar un gran desprestigio frente a la población autóctona, que ve a ministros como Grimaldi y como Schillace como extranjeros. Además, la nobleza va a entender que de esa manera se le aparta del poder. Ese odio al extranjero va a llegar a su máximo esplendor en el ejemplo del motín de Schillace. Es un motín que se impulsa por el decreto del ministro de prohibir los sombreros de ala ancha y las capas largas, con el objetivo de modernizar las costumbres y a la vez impedir que no se pudiera reconocer a las personas. Esto va a provocar un gran descontento de la población, que ve atacadas sus costumbres y que va a provocar finalmente que el rey mande a estos ministros de nuevo a Nápoles y empiece a contar con los ministros, con personajes autóctonos. Pasamos por tanto a la segunda etapa, una etapa de reformismo bajo ministros españoles que a nivel religioso va a dar lugar, como hemos visto, a la expulsión de los jesuitas y a la limitación de la Inquisición. A nivel económico, aparece para aumentar la recaudación del Estado la Lotería Nacional, que todavía sigue vigente, y el Banco Nacional de San Carlos, antecedente del actual Banco de España. Y también se va a desarrollar el liberalismo, con normativas como la libre circulación de cereales y vino, la liberalización del comercio con América, sustituyéndola por el sistema de flota y solo de un punto, de Sevilla, la reducción de los beneficios de la mesta, controlada antes por la nobleza sobre el control, como sabemos, de la ganadería, las colonizaciones de tierras baldías y la desamortización de arandas sobre las tierras comunales, que pasan al Estado, que las vuelve a revender pasando a propiedad privada, con el objetivo de que aumente la rentabilidad de esas tierras. A nivel militar aparece el sistema de quintos, con un servicio militar obligatorio sobre la población de 15 años y las diferentes armas, infantería, caballería, etc. A nivel social, el trabajo, que antes era un valor solo del estado llano, pues la nobleza, precisamente uno de los grandes privilegios era que no necesitaba trabajar para poder subsistir, ahora se convierte como un valor en alza en la sociedad, algo que dignifica al hombre y que genera su riqueza y lo diferencia del resto. Y también se va a imponer el desarrollo educativo. A nivel institucional, los cargos de los municipios pasan de ser puestos por el rey, con la figura del corregidor, a ser cargos electos. Finalmente, la crisis de la monarquía. Carlos IV, de 1788 a 1808. Pasamos a un periodo de problemas y de crisis. Crisis a nivel socioeconómico, pues coincide con un bajo rendimiento agrícola provocado por las malas tierras, pero también por una mala meteorología. Esa baja producción va a dar lugar a una crisis profunda de la subsistencia y también una bajada en el crecimiento de la población. A su vez, en la extensión de la Revolución Francesa y de los conflictos bélicos en Europa hace que el comercio de las prendas indianas de algodón producidas en Cataluña y las prendas de seda de Valencia se empobrezcan y se reduzcan por falta de demanda. A nivel político, la Revolución Francesa supone un freno a la política ilustrada y un aumento de la censura y nuevamente de la Inquisición, por miedo del monarca a que se extiendan las ideas radicales que habían puesto en peligro su propia figura. Francia va a pasar de ser una aliada a ser una enemiga, aunque luego volverá a ser aliada cuando llegue la época de Napoleón. Una figura va a destacar en este periodo, el valido, Godoy, un personaje muy mal visto por la nobleza, pues él no es noble y que va a gobernar solos y exclusivamente por sus propios intereses. Pero eso lo veremos en el próximo tema.